Capítulo 1. Entendiendo las plagas y el ecosistema de tu jardín. En el corazón de la permacultura, la primera regla es observar antes de actuar. Antes de buscar maneras de eliminar plagas, es fundamental comprender qué son, por qué aparecen y cuál es su papel dentro del ecosistema de tu jardín. A menudo pensamos en los insectos o animales que dañan nuestras plantas como enemigos, pero en realidad, muchos de ellos cumplen funciones esenciales. Algunos ayudan a descomponer materia orgánica, otros controlan poblaciones de otras especies y algunos son polinizadores indirectos. La clave está en reconocer que tu jardín es un sistema vivo, dinámico y conectado. Cuando aparece una plaga, no es necesariamente un desastre. Es una señal de que hay un desequilibrio en el ecosistema. Quizá ciertas plantas no están recibiendo suficiente atención, quizá faltan depredadores naturales, o el suelo está pobre en nutrientes. Antes de aplicar cualquier solución, debemos mirar el jardín como un todo, entendiendo cómo cada elemento interactúa con los demás. Uno de los primeros trucos de permacultura para que las plagas desaparezcan de manera natural es fomentar la biodiversidad. Un jardín monocultural, donde solo se cultiva un tipo de planta, es como un buffet abierto para cualquier insecto hambriento. En cambio, al intercalar diferentes especies, plantas aromáticas, flores y arbustos, creamos un entorno donde los depredadores naturales, como mariquitas, mantis religiosas, pájaros insectívoros y murciélagos, encuentran refugio y alimento. Estas criaturas actúan como controladores biológicos de plagas. Por ejemplo, las mariquitas devoran pulgones vorazmente, y los pájaros pueden reducir significativamente la población de orugas. Otro principio fundamental es el uso de plantas repelentes o atrayentes, conocidas como plantas compañeras. Al plantar albahaca junto a tomates o caléndula cerca de zanahorias, se pueden alejar ciertos insectos dañinos. Otras plantas, como la menta o el romero, emiten aromas que confunden a los insectos y los mantienen alejados de cultivos más sensibles. Además, ciertas flores atraen insectos benéficos. Por ejemplo, la flor de zanahoria y el hinojo atraen avispas parásitas que depositan sus huevos en orugas, manteniendo su población bajo control de manera natural. Este tipo de interacciones nos muestra cómo trabajar con la naturaleza en lugar de contra ella. La rotación de cultivos y la asociación estratégica de plantas también es un arma poderosa. Al cambiar de lugar tus cultivos cada temporada, interrumpes los ciclos reproductivos de las plagas que dependen de un alimento constante. Por ejemplo, si las coles están infestadas por gusanos en un sector del jardín, moverlas a otra área la siguiente temporada reduce la probabilidad de que los mismos insectos vuelvan a aparecer. Además, combinar cultivos de manera estratégica, como maíz, frijoles y calabaza en la técnica de las 3 hermanas, genera microclimas y protege al suelo, a la vez que dificulta que las plagas se especialicen en un solo tipo de planta. Por último, pero no menos importante, está la atención al suelo y al compost. Un suelo sano, rico en materia orgánica y vida microbiana, produce plantas más resistentes que pueden defenderse mejor de plagas y enfermedades. Plantas fuertes tienen sistemas defensivos naturales, desde hojas más gruesas hasta secreciones que repelen insectos. Además, el uso de compost casero reduce la necesidad de fertilizantes químicos, que a veces atraen plagas o desequilibran el ecosistema. El compost también es un refugio para insectos benéficos y microorganismos que controlan plagas de forma natural. En resumen, el primer paso para que las plagas desaparezcan sin pesticidas no es atacar, sino entender, observar y equilibrar. A través de la biodiversidad, la selección de plantas compañeras, la rotación de cultivos y la atención al suelo, creamos un jardín resiliente donde las plagas pierden su ventaja y los enemigos naturales prosperan. Con paciencia y observación, nuestro jardín se transforma en un ecosistema autosuficiente, armonioso y productivo, donde los problemas se resuelven de manera natural, sin químicos ni intervenciones agresivas. Capítulo 2. Preparando el terreno y fortaleciendo las plantas. El segundo paso en la permacultura para que las plagas desaparezcan sin pesticidas consiste en preparar el terreno y fortalecer a las plantas desde la raíz. No se trata solo de sembrar y esperar. Cada decisión que tomamos sobre el suelo, el agua y la nutrición impacta directamente en la resistencia de nuestras plantas frente a insectos y enfermedades. Primero, debemos entender que el suelo es un organismo vivo.
no es solo una base donde se asientan las raíces. Contiene bacterias, hongos, lombrices y microfauna que trabajan en simbiosis con nuestras plantas. Cuando cuidamos la vida del suelo, nuestras plantas absorben mejor los nutrientes y desarrollan defensas naturales. Por ejemplo, un tomate cultivado en suelo saludable tendrá hojas más firmes y secreciones que repelen insectos, mientras que uno en suelo empobrecido es un blanco fácil para pulgones y gusanos. El abono orgánico y el compost son herramientas esenciales aquí. El compost no solo aporta nutrientes, sino que mejora la estructura del suelo, aumenta su capacidad de retención de agua y promueve la actividad microbiana. Incorporar restos vegetales, cáscaras de frutas y residuos de jardín en capas equilibradas genera un suelo rico y vivo. Además, al fermentar ciertos residuos de manera controlada, se pueden producir preparados naturales que al aplicarse sobre las plantas fortalecen sus defensas y reducen la incidencia de plagas. Otro aspecto clave es el uso de biofertilizantes y extractos naturales. Preparaciones como el té de compost, extractos de ortiga o consuelda aportan minerales, enzimas y hormonas vegetales que estimulan el crecimiento saludable de las plantas. Cuando una planta está vigorosa, puede tolerar mejor la presencia de insectos y recuperarse más rápido de daños menores. Por ejemplo, un extracto de ortiga aplicado regularmente puede reducir la presencia de pulgones y ácaros sin afectar a insectos beneficiosos. La siembra diversificada y estratégica también fortalece a las plantas. Al alternar especies resistentes con aquellas más vulnerables, creamos barreras naturales que interrumpen el avance de las plagas. Plantas con hojas aromáticas, como albahaca o tomillo, no solo repelen insectos, sino que también liberan compuestos que estimulan a las plantas vecinas a reforzar sus defensas. Además, cultivar plantas con distintos ciclos de vida y alturas genera un microclima en el que los insectos dañinos tienen menos posibilidades de establecerse y reproducirse. El riego adecuado y la cobertura del suelo completan este enfoque preventivo. Evitar encharcamientos y aplicar técnicas como el mulch protege las raíces, conserva la humedad y reduce la aparición de hongos que atraen plagas secundarias. Una capa de paja, hojas secas o corteza de árbol sobre la tierra actúa como barrera física para insectos rastreros y regula la temperatura del suelo, permitiendo que las plantas crezcan fuertes y sanas. En síntesis, preparar el terreno y fortalecer las plantas es mucho más que fertilizar. Es crear un ecosistema robusto donde la naturaleza hace su trabajo. Cada acción, desde cuidar la vida del suelo hasta aplicar extractos naturales, contribuye a que las plagas pierdan su ventaja y las plantas puedan defenderse por sí mismas. La permacultura nos enseña que la prevención y la atención al detalle son más poderosas que cualquier pesticida químico, porque fomentan un jardín autosuficiente, resiliente y en armonía con el entorno. Capítulo 3. Atrayendo depredadores naturales y aliados del jardín. El tercer paso en la permacultura para que las plagas desaparezcan sin pesticidas es aprovechar los aliados naturales del jardín. No estamos solos en la lucha contra insectos dañinos. La naturaleza nos ofrece un ejército de depredadores y polinizadores que, si sabemos cómo atraerlos y cuidarlos, equilibran el ecosistema sin necesidad de químicos. Primero, debemos comprender quiénes son estos aliados y cuál es su función. Las mariquitas, por ejemplo, son voraces consumidoras de pulgones y cochinillas. Las mantis religiosas cazan una amplia variedad de insectos, incluyendo moscas y orugas. Los pájaros insectívoros controlan larvas y gusanos, mientras que los murciélagos actúan durante la noche, reduciendo poblaciones de polillas y mosquitos. Incluso ciertos hongos beneficiosos y microorganismos presentes en el suelo pueden prevenir enfermedades y mantener a raya plagas invisibles. Para atraer a estos aliados, el diseño del jardín es fundamental. Plantar floraciones continuas durante todo el año asegura que los insectos benéficos siempre tengan alimento disponible, incluso cuando los cultivos principales aún no están en producción. Flores como el girasol, la milenrama o la flor de zanahoria sirven de refugio y fuente de néctar, lo que incentiva la presencia de avispas parásitas y abejorros. Estas pequeñas interacciones son el núcleo de la permacultura, crear condiciones donde la naturaleza haga su trabajo sin intervención directa. Otro truco es proporcionar refugios naturales. Pequeñas cajas para pájaros, hoteles de insectos construidos con madera y bambú,
y zonas de vegetación densa permiten que los depredadores tengan un lugar seguro para reproducirse y descansar. Incluso piedras y troncos estratégicamente colocados pueden ser hogar de arañas y escarabajos beneficiosos. La idea es ofrecer un espacio donde estos organismos puedan vivir y prosperar, aumentando su presencia en el jardín y reduciendo la necesidad de medidas de control artificiales. La diversificación de cultivos y asociaciones estratégicas también potencia la acción de los aliados naturales. Al combinar plantas que atraen depredadores con aquellas que son vulnerables a plagas, se forma una red de protección natural. Por ejemplo, sembrar hinojo o cilantro cerca de hortalizas atrae avispas parásitas que ponen sus huevos en orugas dañinas, mientras las plantas aromáticas como la albahaca o el romero repelen insectos sin afectar a los depredadores. Además, la observación constante es clave. Identificar qué insectos son aliados y cuáles son plagas permite tomar decisiones más inteligentes. No todos los insectos que se posan sobre tus plantas son dañinos. Algunos solo están explorando o cumpliendo su rol ecológico. Mantener un cuaderno de observación, registrar fechas de aparición y comportamiento de los aliados naturales ayuda a entender mejor el equilibrio del jardín y a ajustar el diseño si es necesario. En conclusión, atraer depredadores y aliados naturales transforma el jardín en un ecosistema autónomo y equilibrado. Al ofrecer alimento, refugio y diversidad, creamos un entorno donde las plagas no pueden proliferar sin control, mientras los organismos benéficos mantienen la armonía. Esta estrategia no solo reduce el uso de pesticidas, sino que fortalece todo el sistema, promoviendo un jardín más saludable, resiliente y productivo. Capítulo 4. Preparados. Naturales y técnicas de control suave. El cuarto paso en la permacultura para que las plagas desaparezcan sin pesticidas consiste en usar preparados naturales y técnicas de control suave que no alteren el equilibrio del ecosistema. La idea no es eliminar todo insecto, sino regular las poblaciones de manera inteligente y respetuosa con la naturaleza. Uno de los métodos más antiguos y efectivos es la aplicación de extractos y tisanas de plantas repelentes. Por ejemplo, preparar un extracto de ajo o chile y aplicarlo sobre las hojas puede disuadir a insectos como pulgones, moscas blancas y orugas. La clave está en la concentración, suficiente para repeler, pero no tanto como para dañar a los insectos benéficos o a la planta misma. Preparados de ortiga o con suelda, no solo actúan como fertilizantes suaves, sino que también fortalecen la planta y estimulan sus defensas naturales. Otra técnica es el aceite de neem, un pesticida natural que interfiere en el ciclo de vida de insectos dañinos sin afectar significativamente a los depredadores. Se utiliza diluido en agua y aplicado con cuidado sobre hojas y tallos, siendo una herramienta de control que respeta la biodiversidad del jardín. Además, se puede combinar con jabón potásico para aumentar la eficacia contra pulgones y cochinillas sin recurrir a químicos agresivos. El control físico y mecánico también tiene un papel importante. Trampas adhesivas amarillas atraen moscas blancas, mientras que barreras de malla protegen cultivos sensibles de insectos voladores. Incluso técnicas sencillas como eliminar manualmente hojas infestadas o cubrir plantas jóvenes con campanas protectoras reducen la presión de plagas sin dañar al ecosistema. Estas acciones, aunque simples, se suman a una estrategia global de prevención y control. La atracción de insectos benéficos y polinizadores se complementa con estos preparados naturales. Las flores y plantas compañeras actúan como señuelos, manteniendo ocupados a los depredadores naturales y reduciendo la presión sobre los cultivos principales. Por ejemplo, sembrar caléndula cerca de tomates no solo repele ciertos insectos, sino que también atrae avispas y mariquitas que controlan pulgones y otras plagas. Finalmente, la observación constante y ajustes periódicos son esenciales. Aplicar estos preparados de forma preventiva, más que reactiva, permite mantener un jardín equilibrado. Registrar qué métodos funcionan mejor en cada temporada y en cada cultivo fortalece la estrategia y evita recurrir a químicos, fomentando un sistema autosuficiente y resiliente. En síntesis, los preparados naturales y técnicas de control suave combinan ciencia, observación y respeto por la naturaleza. Son herramientas que nos permiten mantener el equilibrio del jardín, proteger las plantas y, al mismo tiempo, fomentar la biodiversidad y la salud del ecosistema.
La permacultura nos enseña que menos intervención química y más inteligencia natural es la clave para un jardín productivo y armonioso. Capítulo 5. Monitoreo, mantenimiento y jardín. Autosuficiente. El quinto y último paso en la permacultura para que las plagas desaparezcan sin pesticidas consiste en monitorear, mantener y consolidar un jardín autosuficiente. Después de observar, preparar el suelo, fortalecer las plantas, atraer aliados naturales y aplicar preparados suaves, llega el momento de cerrar el ciclo, asegurando que el equilibrio se mantenga y que el jardín funcione como un ecosistema autónomo. El primer principio es la observación constante. Dedicar unos minutos al día a recorrer el jardín, revisar hojas, tallos, flores y frutos, permite detectar problemas antes de que se conviertan en plagas masivas. Observar nos ayuda a identificar qué insectos son beneficiosos y cuáles representan un riesgo, así como a entender patrones de aparición, influencias climáticas y la efectividad de los métodos aplicados. El mantenimiento del suelo y el compost es otro aspecto esencial. Reponer materia orgánica, airear el suelo y mantener la humedad correcta asegura que las plantas sigan saludables y resistentes. El compost se convierte en un recurso renovable que alimenta al suelo y a las plantas, a la vez que mantiene activa la microfauna que controla plagas de forma natural. Además, mantener senderos limpios y áreas despejadas reduce la proliferación de insectos no deseados, facilitando el acceso a las plantas y mejorando la ventilación. La rotación y diversificación continua también asegura el equilibrio. Cambiar la ubicación de los cultivos y combinar especies en cada temporada rompe ciclos de plagas y favorece la interacción positiva entre plantas y depredadores naturales. Esta práctica, junto con la siembra de plantas compañeras, mantiene al ecosistema en movimiento, evitando la acumulación de plagas específicas y promoviendo la fertilidad del suelo de manera natural. El refuerzo de aliados naturales es permanente. Continuar plantando flores, aromáticas y arbustos atrae a depredadores y polinizadores, manteniendo un control biológico constante. Construir y mantener hoteles de insectos, cajas para aves y refugios para murciélagos asegura que estos aliados tengan un hogar estable y que su población prospere, garantizando la regulación de plagas a largo plazo. Finalmente, el registro y aprendizaje continuo cierra el ciclo de la permacultura. Llevar notas sobre la aparición de plagas, la efectividad de los métodos naturales y el comportamiento de los aliados permite mejorar la planificación y tomar decisiones inteligentes temporada tras temporada. Con el tiempo, estas prácticas generan un jardín autosuficiente, donde las plantas se defienden por sí mismas, las plagas permanecen controladas y la biodiversidad se mantiene activa y saludable. En conclusión, un jardín autosuficiente es el resultado de la observación, el cuidado y la integración consciente de la naturaleza. Cada paso, desde preparar el suelo hasta atraer aliados y aplicar técnicas suaves, contribuye a un ecosistema equilibrado y resiliente. La permacultura nos muestra que, con paciencia y conocimiento, es posible vivir en armonía con la naturaleza, disfrutando de un jardín productivo, sano y libre de pesticidas.